La valoración precisa de un paciente pediátrico con una enfermedad requiere una ardua indagación para obtener una historia clínica y exploración física basada en la edad del paciente, en la edad de cada paciente. Entonces, pues, tenemos que la comunicación efectiva es primordial para un buen cuidado clínico, con el fin de instituir una confianza y tender una interacción cómoda con el paciente pediátrico. Hola, mi nombre es José Gustavo Arnulfo Virgen Peña, soy estudiante de la carrera técnico superior en urgencias médicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hablaremos de algunos temas pediátricos, como lo son las emergencias respiratorias en los pacientes pediátricos, que suelen tener un considerable porcentaje de llamadas en los servicios médicos de urgencia y el resto son lesiones ocasionadas por trauma, por lo que los niños con enfermedades suelen en ocasiones ser más serios sus padecimientos si no son tratados a tiempo. En las enfermedades metabólicas encontramos que son el grupo de enfermedades genéticas poco frecuentes y estas generalmente se presentan en el periodo neonatal o de lactancia, aunque se pueden presentar en niños mayores e incluso en la adolescencia. Las emergencias neurológicas también ocupan un porcentaje de llamadas a los servicios de urgencia, ya que todas ellas ocurren en el hogar y suelen generar mucho estrés en la familia cuando estas ocurren. Las enfermedades respiratorias más comunes son la CRUP, que es laringotraqueobronquiolitis, conocida también como tos perruna o de foca, la cual se produce por infecciones virales que provocan un edema en la laringe, en la tráquea y en bronquios. Y esta es una enfermedad que está presente en niños de 6 meses a 4 años y en general ocurre por la noche. La CRUP puede deberse a los siguientes factores, tales como un resfriado o infecciones respiratorias, las cuales inflaman los tejidos de la vía aérea superior y limitan el paso de aire. La historia es amplia, deberá de incluir la toma de signos vitales, todo ello con un historial completo. Algunos de los síntomas que pueden encontrar al sospechar una enfermedad como esta es fiebre, ligera ronquera, tos constante, dificultad para respirar, inquietud, palidez y cianosis, signos clásicos de dificultad de aleteo nasal, así como retracción de los músculos intercostales y el uso de músculos accesorios, así como una taquipnea. El tratamiento prehospitalario que podemos instalar nosotros es utilizar vaporaciones frías con oxígeno o con solución salina nebulizada. Debemos de nebulizar con epinefrina si la tenemos disponible y el protocolo médico así lo puede autorizar, y eso ayudará a la inflamación de las vías respiratorias. Esto puede dar un poco de alivio al niño y debemos de pedir ayuda al cuidador, ya que puede ser útil, de mucha utilidad para poderlo transportar en una posición confortable. Si está autorizado por los protocolos locales, así como por la supervisión médica o dirección médica, podemos nebulizar con epinefrina y esto ayudará a la inflamación de las vías respiratorias. Epiglotitis. Es más frecuente en pacientes pediátricos debido a una infección bacteriana que es provocada por la inflamación de la epiglotis y una obstrucción parcial de la vía aérea, y aunque las vacunaciones infantiles habituales han hecho que esta enfermedad sea rara, debemos de sospechar cuando se atiende a un niño con un estridor, sobre todo en niños que no han sido vacunados, o sospechar con un historial de infecciones recientes de las vías aéreas superiores. Los signos frecuentes de la epiglotitis son deglución dolorosa, fiebre alta de inicio súbito, cianosis y palidez generalizada. Aparte, el paciente se coloca en posición de trípode, sentado o erguido o de forma inclinada. El frente con el mentón elevado y la boca abierta con un esfuerzo por mantener la apertura amplia de la vía aérea. El tratamiento se debe de administrar únicamente de manera no invasiva con un flujo sanguíneo, flujo de oxígeno, y el paciente tenga una posición confortable. Además, el transporte es urgente. La bronquiolitis es una infección respiratoria inferior y viral, por lo que general afecta a lactantes y niños de 2 años. Es ocasionada por el virus sincicial respiratorio y generalmente es en el periodo de invierno. Los síntomas que podemos encontrar en una infección de las vías respiratorias superiores es fiebre, tos, vómito, falta de apetito, falta de sueño y disnea. Existen otros factores de riesgo en los lactantes con sospecha de bronquiolitis y en niños menores de 2 meses prematuros que tienen enfermedad pulmonar, cardiopatía congénita o inmunodeficiencia. El tratamiento prehospitalario debe de incluir la succión nasofaringea con una perilla
y en caso de que el protocolo local o supervisión o direcciones médicas lo autoricen, podemos administrar epinefrina nebulizada. Salbutamol puede ayudar para prevenir la necesidad de asistencia ventilatoria. Los predictores de una insuficiencia respiratoria en el paciente con sospecha de bronquiolitis pueden ser frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto con el aumento de trabajo respiratorio, frecuencia cardíaca mayor a 200 latidos por minuto o menor de 100 latidos por minuto, apariencia alterada y la saturación de oxígeno menor a 90% recibiendo oxígeno suplementario. La neumonía significa infección del pulmón. Si bien la neumonía era anteriormente peligrosa para las generaciones pasadas, actualmente la mayor parte de los niños pueden recobrarse fácilmente si reciben apoyo médico adecuado. La mayor parte de los casos con neumonía después de una infección viral aparecen de las vías respiratorias altas, así como la neumonía es causada por infecciones bacterianas. Los signos y síntomas de un niño con neumonía, igual que en muchas infecciones respiratorias, la neumonía por lo general produce fiebre, sudoración, escalofríos, piel enrojecida y molestia generalizada. Y debido a que la neumonía puede causar dificultades para respirar, también pueden notar otros síntomas más específicos: tos, respiración rápida y difícil, hundimiento entre las costillas y el esternón y alrededor de ellos, el ensanchamiento de las fosas nasales, dolor en el pecho y especialmente al toser o respirar, así como las sibilancias. Pueden tener tonalidad azulada de los labios, las uñas, o causada por una diseminación del oxígeno en el torrente sanguíneo. El tratamiento se debe de administrar únicamente de manera no invasiva con flujo de oxígeno y con un alto flujo de oxígeno y el paciente tenga una posición confortable. Evitemos agitar al paciente tratando de obtener un acceso intravenoso o intentando cualquier otra maniobra y solo debemos de transportar de manera urgente. Las emergencias metabólicas y endocrinas nos llevan que como la diabetes es un trastorno de la hormona de insulina. Esta es producida por el páncreas y su función es ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre. La glucosa en la sangre es la que produce la energía por las células del cuerpo. Si la insulina es inadecuada, las células musculares no pueden acceder a la glucosa que circula por el cuerpo y por tal motivo no se puede crear energía. Esta enfermedad es de niños y de adultos. Los de tipo 1 es el insulinodependiente y el tipo 2 es el que no depende de la insulina. Los niños pequeños suelen tener mayor probabilidad de desarrollar la diabetes tipo 1 y por lo consiguiente son más propensos a desarrollar anticuerpos contra las células del páncreas que crean la insulina y aún se desconoce la causa. Las cantidades disminuidas de insulina alteran la disponibilidad de glucosa en las células musculares y a su vez la disminución de glucosa. Esto disponible para la producción de energía estimula la liberación de depósitos de grasa y al movilizarse los depósitos de grasa, estos se convierten en cetonas y otros ácidos metabólicos que junto con la glucosa causan síntomas de cetoacidosis diabética. Debemos de diluir la glucosa al 50% y B para niños menores de 2 años, al 25% y hasta un 10% en un neonato, administrándola de forma diluida y en bolos lentos para evitar la infiltración, y aun cuando la glucosa es diluida puede causar irritación de los tejidos. El transporte debe realizarse de manera rápida y el paciente debe ser llevado a un hospital y observado así como visto por un médico especialista. La cetoacidosis diabética existe aproximadamente en la mitad de los niños diabéticos presentan cetoacidosis diabética en el momento de su diagnóstico, es decir, que debutan. La causa principal de la mortalidad por esta enfermedad y su reducción depende del manejo adecuado. La cetoacidosis diabética es un estado de descompensación metabólica grave mostrada por la sobreproducción de cuerpos cetónicos y cetoácidos que se desplazan en la circulación y resultan en acidosis metabólica. También es causada por una baja en las concentraciones de insulina en relación con un aumento de las hormonas moduladoras, incluido el glucagon, las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento, llevando esto a un aumento de la producción de glucosa por el hígado y el riñón y esto disminuye la utilización periférica de glucosa con la consecuente hiperglucemia y acidosis metabólica. Por lo tanto, entonces las principales particularidades de las cetoacidosis diabéticas son la cetonemia, la cetoanuria, la acidosis metabólica y la deshidratación. El tratamiento exitoso de la cetoacidosis diabética
Requiere soporte vital básico, evaluación inicial y evaluación secundaria. Restaurar el volumen circulatorio y la perfusión tisular, además de disminuir las concentraciones séricas de glucosa y osmolaridad del plasma hasta valores normales. Corregir los desequilibrios electrolíticos y estudios de laboratorio en el hospital. Identificar y tratar los eventos precipitantes también son una parte muy importante. La historia clínica completa deberá ser llevada en el hospital. El tratamiento inicial se realiza con suero saliendo al 9% de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso por hora, con excepción de los pacientes que cursen con hipernatremia, que en cuyo caso debe administrarse suero saliendo al 0.45%. El paciente puede requerir de 1 o 2 bolos de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso y deben de pasarse en bolos en 30 a 60 minutos, según sea el grado de deshidratación. El tratamiento inicial no debe de exceder de 50 mililitros por kilogramo de peso en las primeras horas. El estado de hiperosmolaridad. El estado hipoglucémico hiperosmolar es una forma de debut o descompensación diabética poco frecuente en la infancia. Su incidencia se encuentra aumentando últimamente y quizás por el incremento de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 en este tipo de pacientes. Las principales manifestaciones clínicas de este estado es la poliuria y la polidipsia, pero pueden pasar por algunas semanas de forma desapercibida y por lo consiguiente esta búsqueda se retrasa de la atención médica y es llegando a derivar a un estado de deshidratación severa cuando importa estriba sus diferencias terapéuticas frente a la cetosis diabética. La forma más frecuente de debut y descompensación de la diabetes son factores que desencadenan infecciones agudas y otras afecciones médicas coexistentes, fármacos que alteran la tolerancia a la glucosa como los corticoides o aumentan la pérdida de líquidos. El síntoma principal del estado hipoglucémico o hiperosmolar es la tensión del estado de conciencia que oscila desde la confusión, desorientación hasta el coma y en general como resultado de la deshidratación extrema asociada a hiperglucemia, hiperosmolaridad, a diferencia de la cetoacidosis como pueden parecer las convulsiones focalizadas, generalizadas y hemiplegia. La epilepsia puede presentarse de formas diversas tales como crisis parciales llamadas de crisis de inicio focal, crisis parciales simples sin alteración del estado de conciencia, crisis parciales complejas con alteración del estado de conciencia, crisis parciales que se convierten en crisis generalizadas, crisis de ausencia, crisis mioclónicas, crisis clónicas y crisis tónico-clónicas, así como las crisis atónicas. El tratamiento indicado son la aplicación de benzodiazepinas, oxígeno, así como el transporte a un hospital, porque no se puede asegurar que no continúen las crisis. El estatus epiléptico es una serie de 2 o más crisis convulsivas sin recuperación de la conciencia. El niño incapaz de comunicación verbal ante las crisis o una crisis convulsiva, más de 20 minutos de duración, así como en este estado puede ocurrir como la primera crisis convulsiva del niño. La administración de oxígeno, así como la administración de benzodiazepinas, la transportación a un centro hospitalario, así como obtener un historial clínico o una exploración física detallada, siempre son importantes. La administración de medicamentos siempre bajo supervisión médica. La atención de un paciente pediátrico que se encuentra involucrado en este tipo de emergencias nos merece una atención primordial, así como una buena historia clínica, exploración y todos los hallazgos reportados al médico que recibe el paciente. No olvidemos realizar una buena valoración del paciente y con ello tratar al paciente, no a la enfermedad. Nos dará un resultado en beneficio del paciente. Entonces, en conclusión, la atención de un paciente pediátrico que se encuentra involucrado en este tipo de emergencias nos merece una atención primordial, así como una buena historia clínica y exploración, además de todos los hallazgos deben de ser reportados al médico que recibe el paciente. No olvidemos realizar una buena valoración del paciente y con ello tratar al paciente, no a la enfermedad, y nos dará un resultado en beneficio del paciente.